Hola, ¿qué tal? Dios te bendiga. Voy a compartir contigo este mensaje que se titula ¿Cuál es la expectativa correcta que debemos tener de Dios? Y lo voy a basar en el pasaje del Evangelio de San Lucas, capítulo 7, versículos del 18 al 23. Los discípulos de Juan el Bautista le dieron las nuevas de todas estas cosas, y llamó Juan a dos de sus discípulos, y los envió a Jesús para preguntarle: ¿Eres tú el que había de venir o esperaremos a otro? Cuando pues los hombres vinieron a él, dijeron: Juan el Bautista nos ha enviado a ti para preguntarte: ¿eres tú el que había de venir o esperaremos a otro? En esa misma hora Jesús sanó a muchos de enfermedades y plagas y de espíritus malos, y a muchos ciegos les dio la vista. Y respondiendo Jesús les dijo: Id y haced saber a Juan lo que habéis visto y oído. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados, y a los pobres es anunciado el Evangelio. Y bienaventurado es aquel que no halle tropiezo en mí. Bueno, en ese momento Jesús constituyó a estos discípulos de Juan en testigos presenciales de lo que estaban viendo en la persona de Jesús, su poder, su gracia, que Él estaba derramando en aquellas gentes necesitadas. Juan el Bautista le envió estos mensajeros a Jesús para preguntarle si era Él el Mesías o si tenían que seguir esperando a otro. Figúrense cómo se encontraba Juan cuando envió a estos discípulos. En el Evangelio de Marcos, capítulo 6, 17 al 20, dice: porque Herodes había enviado y prendido a Juan, y le había encadenado en la cárcel por causa de Herodías, mujer de Felipe su hermano, pues la había tomado por mujer. Porque Juan decía a Herodes: no te es lícito tener la mujer de tu hermano. Pero Herodías le acechaba y deseaba matarle, y no podía, porque Herodes temía a Juan, sabiendo que era varón justo y santo, y le guardaba a salvo, y oyéndole se quedaba muy perplejo, pero lo escuchaba de buena gana. Juan se había Juan era un hombre del desierto y de los espacios abiertos, pero ahora estaba en prisión. Estaba encerrado en una mazmorra, en una celda entre estrechas paredes, y él se hacía muchas preguntas porque el cruel cautiverio le ahogaba el corazón. Por causa de la justicia, él estaba encarcelado. Había esperado que Cristo destruyera rápidamente a los poderosos injustos del reino de la maldad y juzgara a los impíos. Pero en lugar de hacer esto, Él lo deja indefenso en la prisión. Juan era su siervo que había sido enviado delante de él a preparar el camino del Señor. Estaba confundido porque los informes recibidos relacionados con Jesús eran inesperados y confusos. Por eso la inquietante pregunta: ¿eres tú el que había de venir o esperaremos a otros? Su duda quizá podría explicarse porque tal vez Juan mismo había entendido mal el ministerio del Mesías. Quizá Juan pensó que si Jesús fuera realmente el Mesías, llevaría a cabo obras relacionadas con la liberación de Israel del yugo romano, o al menos hubiese impedido que su siervo fuera encarcelado injustamente. Sus dudas eran naturales y Jesús no
no lo reprendió por esto. En cambio, contestó de manera que Juan comprendiera al explicarle que él cumplía las cosas por las cuales el Mesías habría de venir a este mundo. En esto, muchas personas coinciden con Juan el Bautista respecto de lo que ellos esperan de Dios con la venida de Jesús al mundo. Esperan que Él hubiera erradicado la injusticia, la mentira, la maldad, que quitara el sufrimiento, que impidiera las pérdidas más dolorosas del ser humano, que ya no haya dolor, ni enfermedad, ni muerte. Más aún, que no haya pobreza, sino solo prosperidad. En otras palabras, esperarían que Dios enviara a Jesús para cambiar este mundo. Pero toda esta expectativa no está de acuerdo en lo que Jesús vino a cumplir en este mundo, y es incorrecta. Cuando estos hombres enviados vinieron a Jesús, dijeron: Juan el Bautista nos ha enviado a ti para preguntarte, ¿eres tú el que había de venir o esperaremos a otro? En esa misma hora sanó a muchos de enfermedades y plagas, de espíritus malos, y a muchos ciegos les dio la vista. Y respondiendo Jesús les dijo: Id y haced saber a Juan lo que habéis visto y oído. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados, y a los pobres es anunciado el Evangelio. Y bienaventurado es aquel que no halle tropiezo en mí. Tres enfoques fueron enfatizados en la respuesta de Jesús. 1. Yo estoy atendiendo en lo personal necesidades en los menesterosos. Vengo a atender sus necesidades, sus problemas y debilidades físicas. 2. Estoy anunciando en el mensaje de buenas noticias, de buenas nuevas, que viene de arriba, que pertenece al reino de los cielos. Estoy persuadiendo, número 3, estoy persuadiendo a los desamparados que yo hago muy bienaventurados a todo aquel que cree en mí. Muy felices, muy dichosos, muy contentos de la vida. Yo para eso he venido. La respuesta de Jesús a los discípulos de Juan el Bautista fue que dijera a Juan que las profecías que habían anunciado los profetas sobre él se estaban cumpliendo. Id y haced saber a Juan lo que habéis visto y oído. Este era el verdadero poder del Mesías en acción, pero realizándola de manera personal a los humildes. Esta era la manera en la que el Mesías, el Cristo, llevaría a cabo su obra. Siempre fue su carta de presentación: tocar la puerta del corazón del hombre en lo individual, en lo personal, como dice la Escritura en Apocalipsis 3:20. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Es decir, todo aquel que responda a mi llamado y abra la puerta de su corazón, yo entraré a formar parte de su vida, porque para eso he sido enviado, para dar vista a los ciegos, para dar libertad a los cautivos, a los oprimidos. Y en Juan 3:16 vuelve a enfocar que su llamado es en lo individual, en lo personal. Dice: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Sí te das cuenta que el llamado es individual, es personal,
Cada quien tiene una respuesta en su corazón para recibir al enviado de Dios. Jesús empieza su obra salvadora desde lo íntimo del corazón de una persona, en lo individual. Jesús no cambia el ambiente externo implantado por el pecado del hombre, sino cambia su ambiente interno, estableciendo su reino en el corazón del que cree en él. En Juan 8:12 dice: otra vez Jesús les habló diciendo: yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. ¿Te das cuenta que la respuesta es personal? Dios también puede resolver nuestras dudas y no rechaza nuestras preguntas. ¿Tiene usted preguntas acerca de Jesús, acerca de quién es Él o qué espera usted de Él? Admítalas ante sí y ante Dios y comience a buscar estas respuestas que de lo más íntimo de su corazón salen. Solo en la medida que enfrente sus dudas de una manera personal y sincera delante de Dios, podrá comenzar a resolverlas. Pongamos atención en la respuesta que Jesús le ofreció. Id, haced saber a Juan lo que habéis visto y oído. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados, y a los pobres es anunciado el Evangelio. Y bienaventurado es aquel que no haya tropiezo en mí. Le indicó los hechos, que ellos presenciaran la obra de Jesús como el Mesías. Los enfermos, los dolientes, los pobres, los humildes y los que venían a Él en forma personal estaban experimentando el poder de Dios y escuchando la buena noticia del reino de Dios, las buenas nuevas, y a los pobres es anunciado el Evangelio. ¿A quiénes? A los pobres, a los que aceptan y abren su corazón a la ayuda que Dios les envía en la persona de Jesús. Pero para los judíos, estos hechos realmente eran una bofetada. Esa no era la respuesta que muchos judíos habían esperado. Como muchas personas hoy en día y por siempre tienen. Si este Jesús era el Mesías, el Rey ungido de Dios, ellos desearían haber oído decir a Jesús: mis ejércitos están en marcha. Cesarea, el cuartel general de los romanos, está a punto de caer. Se están borrando del mapa todos los malvados. El juicio ha comenzado. Pero, sin embargo, lo que dijo Jesús fue: la misericordia de Dios está aquí. Esa fue la respuesta a Juan, que tal vez otros no habrían sabido comprender. Era más clara que un sí, yo soy, un sí rotundo, yo soy. Podríamos formular la pregunta de Juan de esta manera: Jesús, ¿por qué no haces más de lo que la gente espera de ti? A toda aquella multitud impaciente que tiene una expectativa de Dios, Él dice a los impacientes que están preguntando: ¿vas a cumplir mis expectativas o esperaré a otro? Para ellos, la respuesta es Jesús entrando a sus corazones, que viene a cumplir en cada persona que le recibe esta misión, tanto en sus necesidades físicas como en las espirituales, tanto las del cuerpo como las del alma, y lo hace según sea su particular necesidad. Id y haced saber a Juan lo que habéis visto y oído. Es decir, no eran palabras solamente, palabras bonitas, palabras que entusiasmen, sino
Él le mostró los hechos y a los pobres es anunciado el Evangelio. En otras palabras, el mensaje del Señor para todos aquellos que tienen falsas expectativas acerca de Jesús el Salvador está en la respuesta que le dio a Juan el Bautista. Jesús no vino a cambiar el orden político del mundo, ni a desbaratar ejércitos, no vino a imponer gobiernos, ni a erradicar la pobreza, ni a erradicar la maldad del mundo. No, no ahora. Ahora Él vino a cumplir las necesidades personales en lo individual. ¿Y sabes qué? Que si tú abres la puerta de tu corazón, tú serás un testigo también en lo íntimo, desde lo íntimo de tu corazón, de todas estas cosas que Jesús vino a cumplir. Él quiere verdaderamente que los hombres sean testigos de Él. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia, dice en Juan 10, 9 y 10. Él vino para sanar el alma, vino para mitigar el sufrimiento del cuerpo, alma y el espíritu. Está claro que Juan conocía las Escrituras y esperaba la venida del Mesías Redentor, y él mismo anunciaba a un Mesías que cumpliría las profecías como el siervo de Jehová, pero que sería también el Cordero de Dios que carga con el pecado del mundo. Este es el Evangelio completo, cuando Él cumple en tu vida esta misión de quitar la carga de la culpa de todo tu pecado. Jesús le dice a los enviados de Juan que se están cumpliendo las señales que los profetas habían anunciado, por las que sería reconocido el Mesías. Tales señales son donde el dolor se cambia por gozo y paz, la tristeza se cambia en gozo y contentamiento, el sufrimiento tiene un bálsamo y se destierra la muerte. Ahí es donde está manifestándose el reino de Dios. La respuesta de Jesús fue: volved a Juan a decirle que el amor de Dios por los desamparados está aquí. En otra parte de la Escritura, Jesús se refirió a esto mismo, al Evangelio, y anunció su misión con estas palabras en Lucas 4, 18 al 22. Él dijo: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar la libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Y enrollando el libro, lo dio al ministro y se sentó a los ojos en la sinagoga, y los ojos de todos estaban fijos en él. Continuamos en la segunda parte.